La dificultad para mover un lado de la cara, cuando no conocemos su causa, se denomina como parálisis facial idiopática o parálisis facial de Bell. En este vídeo te voy a explicar cuáles son sus posibles causas, los síntomas más frecuentes, cómo realizamos el diagnóstico y finalmente las opciones de tratamiento. Te recuerdo que el objetivo de este vídeo es divulgativo y no constituye en ningún caso un consejo médico. Si tienes cualquier duda sobre lo que vamos a hablar, no dudes en consultar con tu médico especialista. La parálisis facial es la dificultad o imposibilidad total de mover media cara y por eso la denominamos parálisis facial periférica, ya que si pudiéramos mover solo una parte de la cara pero la otra no, habitualmente la parte inferior, podríamos estar ante un síntoma de alarma, ya que el origen podría ser central y por tanto mucho más peligroso. Esta parálisis facial periférica, también llamada parálisis facial de Bell o idiopática, no conocemos su causa y por eso tiene este nombre, aunque se ha teorizado sobre posibles causas que lo hayan podido producir. Algunas de ellas, por ejemplo, son la inflamación del nervio facial, que es ese nervio que mueve la cara, consecuencia de una infección por un virus, un catarro, una gripe y en algunos casos, como se vio durante la pandemia SARS-CoV, el propio COVID-19. En otras ocasiones creemos que afectaciones de tipo autoinmune, como son algunas enfermedades autoinmunes, podrían inflamar ese nervio produciendo la parálisis. Además, existe una teoría, que es la teoría vascular, que dice que los vasitos, las arterias y las venas que rodean ese nervio facial puedan no estar funcionando bien y también causar esa parálisis facial. Hay otras posibles causas que pueden producir que nuestro nervio facial no funcione, como sería un tumor en el nervio facial o en alguno de los nervios que lo rodean, como sería el neurinoma del acústico, o bien una infección en el oído medio. Pero entonces no estaríamos hablando de parálisis facial periférica, de idiopática o de Bell y tendríamos que estar hablando de esas causas específicas. Puedes ver otros vídeos en el canal donde hablo del colesteatoma, el neurinoma y otras patologías que pueden producir de forma secundaria esta parálisis facial. ¿Qué síntomas vamos a tener si tenemos una parálisis facial? Pues obviamente tendremos dificultad e incluso imposibilidad de mover medio lado de nuestra cara. Pero no solo esto, el nervio facial tiene otra serie de funciones, como por ejemplo dar la sensibilidad de parte del pabellón auricular, la oreja, dar la sensibilidad gustativa de una parte de la lengua, así que puede que perdamos parte de nuestro gusto o que tengamos un sabor metálico. También el nervio facial tiene una función muy interesante que es dar un reflejo en el oído para que los sonidos fuertes no te molesten. Así que si empiezas a notar que además se añade esa molestia ante algunos ruidos intensos, es posible que sea secundario a esta parálisis facial. Y por último, y aunque más raro, también el nervio facial da funciones de secreción, de humedad, de el ojo y de la nariz. Así que es posible que te notes el ojo y la nariz más secos. El ojo en concreto nos importa mucho, ya que tenemos una doble implicación en este caso. La parálisis facial hace que no puedas sonreír por el lado en el que la tienes, que no puedas hacer como que algo te huele mal, que no puedas levantar la ceja y que no puedas cerrar el ojo con fuerza. Eso hace que el ojo se quede abierto, no lagrimee como debe y si además añadimos que disminuye la secreción de la lágrima, podríamos terminar teniendo un ojo seco y de forma secundaria una úlcera en el ojo. Esta es la complicación más grave secundaria a esa parálisis facial, independientemente de las secuelas estéticas. También esa parálisis facial va a hacer que al masticar y al comer, debido a la pérdida de fuerza en ese músculo de la masticación a nivel de la boca, se te pueda escapar el líquido o la comida por la comisura vocal. Vayamos al diagnóstico. El diagnóstico de parálisis facial periférica es eminentemente clínico, es decir, te va a valorar una persona y va a ver que tienes dificultad para mover ese lado de la cara. Pero tendremos que estudiar algunas posibles causas que podamos identificar. Si descartamos todas las causas, estaremos hablando de esa parálisis facial periférica, idiopática o de Bell. Algunas de las pruebas que solemos realizar son una resonancia del oído interno o un escáner para ver si algo está pasando ahí raro que pueda causar la parálisis facial. Otras veces también realizaremos otras pruebas como es la electromiografía para ver
cómo de afectado está ese músculo o, en el caso que sea necesario, otras pruebas neurofisiológicas para ver cómo de afectado están esos nervios. Se podrían hacer otras pruebas como la gustometría para ver cómo está el gusto, pero esto es extremadamente raro. Hay una causa de parálisis facial que además cursa con un dolor muy intenso en el pabellón auricular y la aparición de lesiones y vesículas. Es lo que se conoce como un síndrome de Ramsay-Hunt y es una reactivación de un herpes zóster que puede ser muy sintomática y que habitualmente tiene un pronóstico algo peor. Vayamos ahora a la parte de tratamiento. La parte fundamental, imprescindible y más importante del tratamiento de la parálisis facial periférica es la rehabilitación. Lo más frecuente es que tu médico te derive con un rehabilitador, con un fisio o con un logopeda para comenzar a hacer estos ejercicios y que tu nervio y tus músculos recuperen la función lo antes posible. En otras ocasiones te recomendarán hacer ejercicios para casa. Si ha sido así, te dejo este vídeo donde te explico los ejercicios más frecuentes para la recuperación de la parálisis facial. Pero te insisto, siempre y cuando te lo haya recomendado tu médico y tu rehabilitador. Otros tratamientos para la parálisis facial, sobre todo en el momento más inicial, es la administración de corticoides, un antiinflamatorio muy potente que tiene que prescribirte tu médico y que puede servir para desinflamar ese nervio y tener una recuperación algo más rápida. Si hemos tenido esa reactivación del herpes zóster o lo sospechamos, también te pondrán un antivírico específico para combatir esa reinfección o esa reactivación del herpes zóster. Cuando vemos que pasa un tiempo, en torno a 6 meses, y no ha habido una recuperación suficiente, tenemos otras opciones. La punción seca, la infiltración con toxina botulínica y, en los casos más extremos y según en qué condiciones, la descompresión quirúrgica del nervio. Esto es muy raro de hacer, pero está descrito y en algunas situaciones muy concretas se puede realizar. Consulta con una unidad específica de parálisis facial si crees que este es tu caso. Ya hemos hablado del gran problema que supone que el ojo se quede seco, así que en el caso de que tengas una parálisis facial, lo primordial y más importante es hidratar ese ojo, bien con lágrima artificial o con algunas pomadas epitelizantes que puede que te recomiende tu médico o tu oftalmólogo. Si no realizamos esto, como te decía, podrías tener una úlcera y eso puede ser muy malo para tu ojo y para tu visión. ¿Cuál es el pronóstico de esta parálisis facial periférica? La gran mayoría de pacientes tienen una recuperación total entre los 3 y los 6 primeros meses. Pasados ese tiempo, el porcentaje de recuperación disminuye y ya empezaríamos con otros tratamientos, como hemos mencionado, el Botox o la cirugía de descompresión del nervio facial. Como te digo, menos frecuente. Quitando esto, el pronóstico habitualmente suele ser bueno, teniendo una recuperación completa o casi completa en la mayoría de casos. A veces, y si no has realizado los ejercicios de forma adecuada, por eso te decía que es tan importante seguir las recomendaciones de tu médico, pueden aparecer espasmos musculares, sincinesias de la cara y sensación o contractura. Estas sincinesias consisten en que tú intentas sonreír, pero sin embargo no solo sonríes, además te parpadea el ojo. Y es porque el nervio, en su reconfiguración, ha aprendido mal, digamos, esa función y se han juntado fibras que no tenían tanto que ver. Así que ya sabes, lo más importante son los ejercicios y con una prescripción adecuada de tus médicos. Espero que este vídeo haya sido útil. Déjame en los comentarios cualquier recomendación y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.